Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radioanálisis. Recuerda, estamos en la 102.5 FM, acá en la región metropolitana, en todo nuestro país, a través de la red de radios que piensan y, por supuesto, también nuestras plataformas en internet, nuestro diario electrónico radio.chile.cl y nuestras transmisiones, además, en streaming a través de Facebook Live y también de YouTube. Vamos a conversar respecto de un tema que es muy interesante, iniciativas que surgen desde la academia para también aportar a este debate que hemos dado prácticamente durante el último año y medio respecto de este nuevo Chile, este nuevo país que se abre a propósito de este proceso constitucional que va a llevar, que va a tener este fin de semana, el 15 y 16 de mayo, un hito muy importante con la elección de las personas que finalmente serán las encargadas de redactar la nueva Carta Magna. Vamos a conversar con el director ejecutivo de la iniciativa Tenemos que hablar de Chile, Hernán Hochschild, quien va a abordar con nosotros los nuevos resultados que surgieron de estas conversaciones en las que participaron más de 8.000 habitantes provenientes de las 346 comunas del país. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido acá a Radio Análisis. Claudio, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre lo que han conversado tantas personas en este proceso participativo del Tenemos que hablar de Chile. Poco de esta iniciativa y precisamente para informar a nuestras auditoras, auditores que no estén muy al tanto respecto de en qué consiste esta iniciativa. Cuéntanos un poco respecto de qué es Tenemos que hablar de Chile, en qué proceso están, porque este es un trabajo que ya ha entregado algunos resultados. De hecho, a principios de año conocíamos algunos detalles respecto de la iniciativa y en el fondo cómo surge también esta idea. Bueno, esta es una plataforma que surge mirando las ganas que hay de participar de las personas en este país en las grandes conversaciones que estamos teniendo. Esto surge durante abril del año 2020, sale a la luz pública, empujado por los rectores de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, el rector Sánchez, el rector Vivaldi, ¿cierto? Empujaron con mucha fuerza esta iniciativa y es una plataforma colaborativa de participación y encuentro de la ciudadanía. El año pasado participaron más de 100.000 personas a través de distintos mecanismos, y uno de los mecanismos es el que hemos llamado Chile a escala. Hicimos una especie de país a escala y lo invitamos, ¿cierto?, de una cierta sensibilidad de normatividad distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos discutiendo, ¿cierto?, sobre cambios constitucionales, pero la gente está viendo esperanza no solamente en un cambio constitucional, sino que en un cambio en otras dimensiones. Y esas dimensiones tienen que ver con el trato, con el relacionamiento, con el cómo estamos viviendo y conviviendo las personas a nivel de sociedad. Y es ahí donde emerge esta sensación de ética pública, de buscar un interés general y no solamente un interés particular. Esto es fundamental en nuestros representantes, ¿cierto?, en los políticos, es una mirada sobre todo en quienes juegan un rol de gobernar las instituciones que afectan nuestra vida, pero también tiene un rol en nuestro barrio, en nuestra cotidianidad, con la sociedad. Esto es súper relevante porque en Chile escuchamos mucho esto de las cosas tienen que cambiar. ¿Ya? Y el tenemos que hablar de Chile nos ayuda mucho a entender esta frase, este chilenismo de las cosas que tienen que cambiar. Por una parte, el cambio es esperanza, y es esperanza frente a qué? Es una esperanza frente a la inseguridad multidimensional que tenemos en una gran masividad de personas hoy día en nuestro país. Y ese cambio tiene una componente institucional, que podríamos decir que está asociado al proceso constituyente, pero tiene un cambio también social que está asociado a la educación, a nuestro trato, ¿cierto?, y a esta ética general que la gente anhela de nuestro relacionamiento. Ahora, esto también como podría explicar un poco este divorcio que existe entre ciudadanía y sus representados, o sea, en el fondo los representantes, esta baja evaluación que, por ejemplo, tienen el Congreso, sería un poco en esta línea, ¿no? Esta necesidad de que la gente percibe que se extravió un poco esta ética en las actuales autoridades. Mira, vamos a tratar de ponerlo súper en sencillo, pero lo que nos está diciendo la gente es, uno, mi presente hoy día es urgencia, es inseguridad, es ansiedad, es incertidumbre. ¿Ah? Estamos frágiles, nuestros proyectos de vida están frágiles. Y las instituciones y la política nos importan las instituciones y la política. ¿Por qué? Porque esas instituciones y esa política, el Estado, ¿cierto?, y las grandes instituciones del país tienen la capacidad de ayudarnos con condiciones base para nuestros proyectos de vida, la educación, las pensiones, la salud, ¿cierto? Y nos importan, pero cuando vemos cómo están funcionando, nos damos cuenta que
para la política es disputarse las instituciones. ¿Quién se queda con esta institución? ¿Quién se queda con esta otra institución, ¿cierto? Y muchas veces esa institucionalidad, entonces, que está llamada a ayudarme, a apoyarme en mi día a día, no funciona así. Y esto es muy gráfico en el estallido social. En los 30 pesos. En algún minuto se dijo, no son los 30 pesos, son los 30 años, ¿cierto? Y ojo, hay que tener mucho cuidado porque los 30 pesos sí tienen un valor muy relevante, muy, muy relevante para las personas, ¿ya? ¿En qué sentido? En que si yo estoy en buen chileno con el agua hasta el cuello, como muchas personas se sienten y viven en este país, si es que el Estado que está llamado, ¿cierto?, a ayudarme en esta situación, si es que los políticos que están llamados a ayudarme no se dan cuenta de esto y toman decisiones como de un día para otro subirme el precio del transporte público y sin avisar y con un grupo de expertos, ¿cierto?, que no se conecta y yo no tengo a nadie que alegarle, no tengo a nadie que decirle que esto me deja con la cabeza bajo el agua y me ahoga totalmente, entonces yo me termino estallando, ¿cierto?, termino explotando y me doy cuenta que no soy solamente yo, sino que son muchas, muchas personas que están en esta sensación común. Y ese es otro de los hilos conductores y los hallazgos del Tenemos que hablar de Chile, que no emerge un pueblo como única voz, o sea, no hay un discurso que todas las personas tengan presente y que sea un discurso político que esté presente en todas las personas, sino que más bien hay mucha, mucha diversidad, la gente tiene puntos de vista diversos, posiciones diversas, pero hay ciertos sentires comunes. Y lamentablemente las instituciones no están logrando conectar con ese sentir. Hernán, otro de los hallazgos que ustedes pudieron descubrir en estas conversaciones dice relación con el deseo de la ciudadanía de participación, de poder ser parte en el fondo de la toma de decisiones o de esta distribución del poder que hoy en día parece tan asimétrico. Diversos análisis se han hecho en ese sentido respecto de que esta democracia participativa que tenemos hoy en día adolece precisamente de mecanismos que puedan asegurar una participación más efectiva de la ciudadanía, que no solamente se quede en el voto, que se delegue esa responsabilidad finalmente a quienes son electos en una elección X, sino que durante la gestión de esa persona también haya un proceso o mecanismos que permitan a esas personas participar de la toma de decisiones. ¿Cómo se vio eso también en estos diálogos? Bueno, esto también es súper, súper relevante porque hay que pensar que en el Tenemos que hablar de Chile participa gente que quiere participar, que sabe participar y que puede participar, pero participó sobre todo gente que no sabe participar, que no quería participar o que a veces simplemente no sabe cómo hacerlo. Nosotros salimos a buscar mucha gente a lo largo del país, ese fue el mandato que nos hicieron los rectores, ¿cierto? Y salimos a escuchar a veces realidades desorganizadas, o sea, personas que no están organizadas. Muchas veces hemos tendido a reducir la participación ciudadana a las ONG, a grupos que se organizan, a grupos de interés, que es muy legítimo, es parte de la democracia, es bueno que eso ocurra, ¿cierto? Pero dejamos afuera a grupos desorganizados. Y esos grupos desorganizados tienen mucho que decir y tienen una riqueza muy, muy relevante en la conversación. Entonces, uno de los grandes hallazgos es esta participación. ¿Qué significa esta participación? Bueno, lo primero es que la gente sí se siente falible. ¿Qué quiere decir esto? No emerge una ciudadanía que sienta que sabe y tiene todas las respuestas, ¿ya? Pero sí tiene algo muy, muy relevante que decir, que es cómo las cosas que ocurren, las decisiones que toma la política y las soluciones que se proponen afectan mi experiencia situacional. Esto es súper relevante. La gente habla desde su situación, desde su punto de vista, desde dónde está mirando, desde su posición. Si esto fuera una mesa, ¿cierto?, redonda, y ponemos la política pública al medio de la mesa, alguien la va a estar mirando desde una posición y otro la va a estar mirando desde otro. Y lo que la ciudadanía ve es que esas posiciones enriquecen la capacidad de respuesta, enriquecen, ¿cierto?, la deliberación pública y enriquecen, ¿cierto?, la posibilidad de que la política se conecte con la realidad de las personas. Hablábamos, ¿cierto?, de estas instituciones que parecen instituciones importantes, que la gente las necesita, que son relevantes, que las instituciones importan, que la política importan, pero que están desacopladas de las problemáticas cotidianas muchas veces de la ciudadanía. Entonces se ve en la participación un puente, una forma de hacer puente. No es que la gente diga, nosotros tenemos que tomar todas las decisiones, los políticos no importan, los representantes no importan, es el pueblo el que tiene todas las certezas y la soberanía final de cualquier deliberación. No emerge
ese discurso, sino que emerge un discurso más bien de cómo hacemos un puente entre la política, ¿cierto?, y la ciudadanía, y cómo la política pone de su parte, que es una mirada técnica, una mirada política, ¿cierto?, un ideario, ¿cierto?, de cómo responder, pero que esas respuestas se enriquecen con una participación ciudadana y se enriquecen, ¿cierto?, con una supervisión, nosotros le pusimos, o una cierta vigilancia de la ciudadanía de cómo esta política está funcionando. Bueno, en la base de todo esto, obviamente, está la desconfianza y está la necesidad de volver a conectarse con la toma de decisión. Estamos conversando con el director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile, Hernán Hochschild, quien aborda los nuevos resultados que han surgido de estas conversaciones, de esta plataforma impulsada por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Cerca de 8.000 personas de las 346 comunas del país han participado de estos ejercicios de diálogo en esta iniciativa. Hernán, hemos hablado respecto del valor que la ciudadanía le da a las instituciones, porque cuando surgió este debate respecto de la nueva Constitución, también se habló mucho de esto de partir desde una hoja en blanco o no, de qué se puede potenciar, qué se tiende o que se puede cambiar totalmente. Y en ese sentido, por lo menos por lo que ustedes señalan en la minuta, en el resumen que hacen respecto de lo que fueron estos diálogos, al parecer hay una tendencia de las personas a mejorar lo que hay, más de crear instituciones nuevas, por así decirlo. Si nos puedes explicar un poco cómo fue eso también. Bueno, esto lo que hay que decir es que hay mucho en las conversaciones, ¿ya? Y lo que nosotros fuimos encontrando son ciertos hilos conductores que hacen sentido masivo. Entonces, hay una cierta radicalidad del cambio, pero también hay una cierta incrementalidad del cambio, ¿ya? Nosotros preguntábamos por qué lo que hay que cambiar, mejorar o mantener, y el cambio toma mucha fuerza, sobre todo con el cambio, ¿cierto?, constitucional. La gente dice, hay que cambiar, ¿cierto?, la Constitución, pero ¿qué significa ese cambio? ¿Ya? Ese cambio significa un cambio para que la vida no cambie tanto, es un cambio estabilizador de la vida, ¿ya? La gente quiere cambios para que su proyecto de vida no sea tan frágil, ¿ya? Y la gente quiere cambios sobre todo a nivel de cómo está funcionando la práctica de la política. Ese es el cambio más radical que pide la gente, ¿ya? Que probablemente tiene su reflejo en la Constitución cuando dice, no, yo quiero una convención totalmente nueva, que no estén, ¿cierto?, los partidos políticos en su misma dimensión, que sea enriquecida, ¿cierto?, de una diversidad mayor. Entonces hay una cierta radicalidad en el cambio, pero también hay una lógica más bien incremental e integradora en la forma de la innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas cuando hablan de cambiar el sistema político no necesariamente están hablando de un sistema parlamentario, un sistema presidencial, no necesariamente están hablando de innovaciones disruptivas, porque hablan sobre todo de lo que conocen y hablan sobre todo desde esta inseguridad y fragilidad sobre la cual hoy día se vive el presente, ¿ah? Entonces, la mayor conversación tiene que ver sobre todo sobre cómo se va mejorando la vida cotidiana, y la gente habla muy claramente de cuáles son los cambios que hay que hacer. Entonces, cuando hablan de salud, por ejemplo, hablan de cosas súper concretas que hay que mejorar. La gente tiene muy claro, ahora, son muy diversas. Si alguien va a hablar de salud, pueden ser 20 temas distintos, pero la gente tiene muy claro qué es lo que es. Y tiene entonces estas dos dimensiones, una parte incremental, o sea, más de esto, menos de esto otro, me gustaría que esto aquí y esto no allá, y a veces nace muchas veces desde la brecha entre el acceso privado y el acceso público. Esa brecha es la que genera esta realidad como incremental de cambio. Pero también está esta lógica integradora, o sea, una nueva constitución va a ser evaluada como nueva, no por cuán nuevas sean sus instituciones, sino por la capacidad de hacer que las instituciones funcionen para todas las personas. Ese es el gran anhelo, en el fondo, que la institucionalidad del país sea integradora y sea incremental en sus capacidades respecto a las brechas muchas veces que existen entre lo público y lo privado. Bueno, Hernán, nos quedan un par de minutos, pero te quería preguntar para finalizar también respecto de, esto ya se cierra respecto de su primer informe. Cuéntanos un poco qué se va a hacer con este insumo, se va a sistematizar, se va a entregar a las autoridades, cómo se va a manejar finalmente ahora toda esta información que ustedes lograron recopilar.
Bueno, la verdad es que tenemos mucha información, como te contaba, entre los distintos mecanismos del año pasado. En el Tenemos que Hablar de Chile participaron más de 100.000 personas. Esta es solamente una parte, pero es una parte que podríamos decir que tiene mucho valor, porque fueron grupos chiquititos de personas diversas que se encontraron de distintas partes del territorio, de distintas realidades, ¿cierto?, a conversar y representan bastante bien esa diversidad que tiene el país. Y eso entonces lo queremos poner a disposición de la convención que está próxima, ¿cierto?, a constituirse en las próximas semanas para alimentar desde la mirada de la ciudadanía desorganizada y organizada, ¿cierto?, esa mirada de cambio, de mejora y de mantener, ¿cierto?, que tienen las personas de este país. Y también queremos alimentar al mundo político. Esa era parte del desafío que tenemos, cómo generamos un vínculo y una incidencia de la participación ciudadana en estos procesos. Entonces es una primera etapa, poner a disposición toda esta información, la toma de decisión de quienes sean parte de la Convención Constitucional y quienes sean parte también de los procesos políticos que vienen. Pero además queremos ser muy activos, muy activos en hacer puente entre los procesos electorales, ¿no es cierto?, de la Convención Constitucional que viene por delante con esta ciudadanía amplia. Hemos aprendido mucho, como Tenemos que Hablar de Chile, hemos aprendido, ¿cierto?, a sistematizar, a facilitar, ¿cierto?, estos diálogos y hemos aprendido también que la gente tiene anhelos, pero a veces tiene muchos miedos de participar. Vivimos una cierta cultura de la cancelación, le tenemos miedo a veces a conversar con el otro, y en el chilenismo decimos, tenemos que dejar nuestras diferencias de lado para sentarnos a la mesa a conversar, y ese, diríamos, que habla de Chile, seguir ampliando la mesa de conversación, seguir sumando participantes y disponibilizar mecanismos integradores y articuladores, ¿cierto?, de grandes conversaciones para alimentar la toma de decisión de la política pública. Hernán Hochschild, director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Radio Análisis. Y bueno, usted, estimada auditora, auditor, si quiere conocer más detalles respecto de la visita